este tiempo de adoración, después de este tiempo de alabanza, entramos ahora a la reflexión y a la palabra de Dios. Que sea el Señor guiando nuestra vida, que sea Él el que nos llene con su paz, con su amor y con su poder en este tiempo. Hoy entramos, así que Cristi, tú me confirmas por favor si se ve la presentación. Estás compartiendo y sí se ve. Sí, confirmo. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Llegamos al segundo día, a este día de 10 días de ayuno de santificación. Y hoy el tema para este tiempo está denominado las clases de ayuno. Y dice la palabra de Dios que este es el versículo que hemos tenido en nuestra tarjeta de invitación en la convocación para el ayuno, en Joel 2:12, que dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. La invitación del Señor entonces es para que entremos en este ayuno, ayuno de santificación. Que bueno, definitivamente la santificación es apartarnos para el Señor, separarnos para Dios, purificarnos, entrar a su presencia, despojarnos de todo lo que nos aparta de Dios y de todo aquello que nos contamina, que nos impide para tener esa relación con el Señor. Así que bueno, estamos ayunando de manera congregacional, es el primer aspecto que vamos a ver hoy en este tiempo de las clases de ayuno. Estamos convocados congregacionalmente, toda la congregación ha sido convocada a ayunar en este ayuno de santificación para Dios y hacerlo con todo el corazón, justamente para que Dios avive nuestros corazones y despierte nuestro espíritu hacia la búsqueda incansable del Señor. Así que bueno, entramos en este tiempo, en este tema de hoy, segundo día. Así que para entender el ayuno con propósitos espirituales, quiero contarles que la Biblia hace distinciones entre varias clases de ayuno. Aunque bueno, no utiliza las etiquetas que frecuentemente hoy utilizamos. Pero podemos encontrar los siguientes tipos de ayuno, o diferentes clases de ayuno. Así que bueno, les comparto y tengo el privilegio de compartirles este tema que nos viene desde la Dirección Nacional, un tema muy hermoso que quiero entonces compartirles en este tiempo. Vamos a ver varias clases de ayuno y entre ellos encontramos el primero. Vamos a ver varios registros bíblicos de esos ayunos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en donde el Señor, Dios Todopoderoso, nos permitió dejar registrados estas clases de ayuno. Nos encontramos con el primer ayuno, que implica el ayuno total, que implica abstenerse de todo alimento. Pero hay algo aquí que nos enseña, y es que no de el agua. Vamos a cerrar esa ventana. Mateo 4:2 nos deja este registro. Durante 40 días y 40 noches ayunó, después tuvo hambre. O sea, no dice nada acerca de que haya tenido sed. Y justamente el registro en Lucas dice que no comió nada, ya en Lucas 4:2. Así que encontramos estos registros del ayuno total de Jesús. No se registra que no bebió, dice no comió nada. Así que bueno, es probable que así, dado que el cuerpo puede funcionar solo unos pocos días sin agua, suponemos que él bebió agua durante algunas semanas. Sí, pero tal vez nos puede estar hablando de que haya sido un ayuno sobrenatural, como también lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema. Es decir, en el registro de nuestro Señor Jesús no dice nada acerca del que no tomó nada, no bebió nada, pero el cuerpo no puede resistir muchos días sin el agua. Así que lo más seguro es que aquí estemos hablando de un ayuno sobrenatural, que vamos a ver al final de este tema. Empezamos con el primer ayuno. El ayuno total es el que es abstenerse de todo alimento, pero igual tomando agua,
Otro clase de ayuno que vamos a ver hoy es el ayuno parcial. Este ayuno es un ayuno de limitación en la dieta, pero no es abstenerse de todo el alimento. Por ejemplo, tenemos aquel caso en Daniel y los amigos de Daniel, aquellos 3 jóvenes judíos, en que ellos comieron y consumieron legumbres y el alimento que producía la tierra y agua. Así nos lo deja el registro bíblico en Daniel 1:12. Encontramos esto, legumbres para comer y agua para beber. Fue la petición que Daniel y sus amigos le hicieron a la persona que estaba a cargo. En Mateo 3:4 también nos enseña de la resistencia de aquel profeta de Juan el Bautista, en donde nos deja el registro bíblico que él se alimentaba con langostas y miel silvestre durante un periodo de tiempo que se desconoce. Entonces, hemos estudiado el ayuno total, que es abstenerse de todo alimento, pero solamente se toma agua. El ayuno parcial es una limitación de la dieta. Se hace especial mención de estos 2 casos, por ejemplo, de las legumbres y del agua, en el caso de Daniel, y en el caso de Juan el Bautista se hace la mención que se alimentaba con una alimentación de langostas y miel silvestre. Así que bueno, en este punto, recordando a cada uno de nosotros el tipo de ayuno parcial. No sé qué tipo de ayuno estemos haciendo cada uno de nosotros, pero bueno, hoy estamos aprendiendo o de pronto reforzando este conocimiento que teníamos acerca de los diferentes tipos de ayuno. El siguiente tipo de ayuno es el ayuno absoluto. Así nos lo describe en este tema en Esdras 10:6. Nos hace recordar aquel registro en el cual Esdras se retiró sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Así que el ayuno absoluto se trata de la abstención de todo alimento y de todo líquido, incluso del agua. En el registro de Esdras, recordando el contexto que estaba ocurriendo en tiempos del profeta Esdras, vemos que él hizo un ayuno con todo el corazón, con todo, y era expresar el dolor, que justamente las personas que habían vuelto, pero no con un corazón hacia Dios. Y aquí en esta versión nos muestra que él seguía en duelo a causa de la infidelidad. Venían con costumbres de las naciones en donde habían estado. Venían con idolatría, venían con este tipo de cosas arraigadas en su corazón. Así que Esdras, el profeta de aquel momento, se doblega a un ayuno total, absoluto, en donde se abstiene de todo alimento y de todo líquido para clamar al Señor, para interponerse en oración y en ayuno por aquel pueblo infiel, porque estaba buscando que la gente se volviera al Señor con todo su corazón. En ayuno absoluto también vamos a encontrar otro ejemplo. El registro bíblico nos lleva ahora a Esther. Y en Esther 4:16 nos recuerda que Esther les pidió a los judíos que ayunaran y oraran por ella. Y dijo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Así que aquí encontramos otro registro bíblico en los tiempos de Esther. Recordemos que dentro del contexto de qué se trataba aquel momento que estaba viviendo la reina Esther, y era a causa de que ella se iba a presentar ante el rey para exponer su causa de aquel exterminio que estaban planeando su enemigo Amán contra todo el pueblo. Así que ella convoca, en un momento era una situación de alto peligro y es lo que la movió. Así que si vamos dando cuenta y vamos resumiendo estos casos, Esdras se movió al dolor que le causó la infidelidad del pueblo de Dios hacia el Señor. Esther se movió en una situación difícil de alto peligro y movió a ella, y no solo ayunó a ella, sino que también los judíos que estaban en aquel lugar, en Susa, para que ayunaran,
ayunaran con toda devoción y fue un ayuno absoluto durante 3 días en donde no comieron ni bebieron nada, ni de noche ni de día. Y el tercer registro que les dejo hoy en esta tercer clase de ayuno es el registro del apóstol Pablo en medio de su conversión. Hechos 9:9 nos relata que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Entonces, lo que vemos aquí en esta porción, en este versículo, justamente es que el apóstol en este momento de camino a Damasco, siendo en la función de perseguidor aún, tiene un encuentro con Jesucristo, tiene un encuentro verdadero con Él y ese momento se convierte al Señor. Pero queda ciego y va rumbo a aquel lugar en donde Él lleva en ese caminar y dura esos 3 días sin comer ni beber. Un ayuno absoluto que, bueno, después sería el plan maravilloso que Dios trazaría para quien fue el gran apóstol Pablo. Aquí tenemos entonces 3 registros bíblicos de personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que hicieron ayuno absoluto. Por supuesto que hay muchos más ejemplos, pero en el tema de hoy les trajimos algunos aparte. De cada uno de los tipos de ayunos, estamos también trayendo registros bíblicos para que los sigamos interiorizando y para que los tengamos allí bien grabado en nuestro corazón. Este entonces sería el tercero. Vamos a pasar al cuarto tipo de ayuno o clase de ayuno y nos encontramos con el ayuno sobrenatural. En la Biblia describe este ayuno y hay 2 ejemplos de estos que les traigo en la tarde de hoy. 2 ejemplos del ayuno sobrenatural. El primer ejemplo es de Moisés, cuando él describió su encuentro con Dios en el monte Sinaí. Y aquí en pantalla les dejo el registro bíblico en Deuteronomios 9:9. Dice, estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. Así nos lo deja el registro bíblico. Se le considera entonces a esto un ayuno sobrenatural, puesto que el ser humano no puede estar durante cierto tiempo sin, por ejemplo, el preciado líquido que es el agua. Él se sostuvo, estuvo allí cumpliendo esa misión, la misión de estar allí, y durante estos 40 días no comió ni bebió. Por eso a este tipo de ayuno se cataloga un ayuno sobrenatural, que era lo que les mencionaba con nuestro Señor Jesucristo, que cuando es muy probable, aunque no hace mención como en estos registros bíblicos, en el registro de nuestro Señor Jesucristo solo dice que no comió nada durante 40 días. Así que algunos eruditos o estudiosos bíblicos presumen que tal vez sí bebió agua. Otros dicen que lo más probable es que haya sido un ayuno sobrenatural y que ni siquiera agua bebió. Pero bueno, aquí les voy dejando algunos ejemplos interesantes de lo que son los tipos y las clases de ayuno. Aquí la situación, ¿cuál era? Bueno, el encuentro con Dios allá en el monte Sinaí. Otro caso lo encontramos, y el otro ejemplo, el segundo ejemplo que te traigo acerca del ayuno sobrenatural es el del profeta Elías. Nos lo relata en Primera de Reyes 19. El versículo que te dejo aquí visualizado es el versículo 8. Entonces, aquí nos puede estar diciendo que Elías hizo lo mismo cuando fue al sitio de ayuno milagroso de Moisés. Dice así, Primera de Reyes 19:8. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Estos ayunos definitivamente necesitan la intervención sobrenatural de Dios para soportar este proceso físico, y justamente es lo que vemos que es la provisión milagrosa del Señor. Así que son pocos los ayunos de 40 días y 40 noches que hemos visto. Aún como dato especial te dejo que estos no se repiten, excepto por el llamado específico
del Señor, que era con el ayuno con el que iniciábamos, el ayuno de nuestro Señor Jesucristo, también por 40 días y 40 noches. ¿Cuál era la situación difícil que afrontaba Elías? En este momento, Elías estaba huyendo. Y así lo titula, si puedes tener allí tu Biblia, el título del capítulo 19 de Primera de Reyes es que Elías huye. Y Elías está huyendo justamente de aquel momento de Jezabel, de aquella mujer. Él acababa de venir de enfrentarse a los 400 profetas de Baal, en donde Dios mostró todo su poder ante esa nube de testigos, de incrédulos. Pero luego entonces él pasa por un proceso difícil emocionalmente, espiritualmente, y huye en ese lugar, pero se fortalece y hace este ayuno de 40 días y 40 noches. Aquí nos llega entonces este siguiente ejemplo tan maravilloso de lo que es descrito como el ayuno sobrenatural, en donde solo la intervención divina hace efecto en este proceso físico, en este proceso. Vemos entonces, ahora pasamos al siguiente. Este ayuno es el ayuno en privado. Y bueno, quiero leerte allí, si tienes tu Biblia, puedes abrir en Mateo 6 del 16 al 18 y acompañarme con esta lectura. El ayuno en privado es el mencionado por nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos de qué se trata este ayuno en privado. En los capítulos del 16 al 18 versículos nos dice, cuando ayunéis, estas fueron las palabras de Jesús, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta clase de ayuno, entonces, mencionada en la Biblia, es el ayuno en privado. Y Jesús nos hace este llamado a que solo los que muestran con un rostro pálido y qué te pasa, es que estoy ayunando, no es correcto de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Por el contrario, este tipo de ayuno, el ayuno en privado, es el que tú eliges hacer para ti, tú y Dios, y nadie más lo sabe. Es un ayuno en el cual es el despertar es en cada uno de nosotros, justamente por las razones personales que desees hacer tu ayuno, por avivamiento espiritual, por una situación difícil, por acercarte más a Dios. Sea cual sea tu situación o sea tu pedido, aquí nos encontramos definitivamente con este ayuno que nos dejó nuestro Señor cuando nos habló Jesús y el ayuno. Así se titula este segmento de Mateo 6, del versículo 16 al 18, ayuno en privado. Bueno, hasta aquí hemos estado estudiando el ayuno total, el ayuno parcial, el ayuno absoluto, el ayuno sobrenatural, el ayuno en privado, y ahora vamos a pasar a otro tipo de ayuno o clase de ayuno, que es el ayuno de la congregación. Ayunos congregacionales. Yo diría que estamos en este tipo de ayuno en este momento, en ayunos en donde la congregación se ha unificado en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que le podamos volvernos a Dios y apartarnos para Dios. Le hemos titulado este ayuno de santificación. Y al principio del tema te decía que este ayuno de santificación justamente es para apartarse para Dios, separarse de muchas cosas terrenales de este mundo y apartarme para el Señor. Es en donde yo le busco a Dios para purificar mi vida, para lavar mi vida, para que Dios avive nuestro espíritu y para que el Señor despierte también nuestro espíritu y nuestro corazón. Así que ahora nos encontramos con un ejemplo del ayuno congregacional y nos encontramos con el ejemplo de Joel. En Joel capítulo 2, versículos del 15 al 16, nos explica la situación que estaba ocurriendo. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno,
convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Es lo que nos menciona Joel, que también era el dolor del profeta, al igual como te lo hacía mención con Esdras. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento convocaron a ayuno justamente por el de verdad conmovidos en su corazón, con profundo dolor, recordando que Dios es el Todopoderoso y que el pueblo se había apartado del Señor. Así que proclamaron ayuno y se volvieron con todo su corazón al Señor. Este era el llamado, purificarse, renovar su vida con Dios, pedir y clamar el perdón del Señor y volverse a Él con todo su corazón. Otro ejemplo que encontramos de ayuno congregacional es por aquel parte de la congregación de Antioquía que estaban ayunando. Era un grupo que ayunaba allá en Hechos 13:2 y también nos lo repite en el Evangelio de Lucas. Mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿sí? El Espíritu vino hacia ellos. Te recuerdo un poco el contexto de aquel momento que era la elección de Bernabé. Y estaban escogiendo el servicio de Dios y las personas que estarían ahí. Así que ellos adoraban al Señor y ayunaban para tomar sus decisiones. Así que de cada uno de los registros te voy haciendo como un pequeño recorderis qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación del momento que los llevó a ayunar. Aquí en ayuno de la congregación es definitivamente el pueblo necesitaba volverse a Dios y necesitaban purificarse porque el pueblo se había vuelto infiel, había idolatría, había muchas cosas y requería el volverse al Señor con toda convicción. En el caso de Hechos es la misión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y escoger a quienes estarían en aquellas misiones. Por ejemplo, aquí en la congregación de Antioquía. Hemos sido convocados como Iglesia Senti Chile. Toda la congregación ha sido convocada a este ayuno y hemos estado animando, alentando los corazones. Tal vez no todos puedan estar en el ayuno, cada uno en sus razones y motivos personales, pero tú y yo, que hemos aceptado esta convocación del ayuno congregacional, de estar allí juntos, volvámonos al Señor, rindámonos con todo el corazón. En este 2021 sea un año en el que podamos ver la gloria de Dios en nuestra área espiritual, en nuestra área familiar, así como la mano del Señor ha estado en medio de nuestra vida en todo momento. Hemos visto ahora el ayuno de la congregación, vamos a pasar al siguiente ayuno y son los ayunos nacionales. La Biblia también habla de estos ayunos. En respuesta, por ejemplo, a una invasión, el rey Josafat ordenó a la nación a ayunar. Y quiero dejarte el registro bíblico en Segunda de Crónicas 20, el versículo 3, nos enseña la siguiente parte. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y lo suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Y aquí el texto, el material, nos dejaba una lectura bien interesante acerca de los ayunos que se hacían, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos. Algunos de ellos, que se hacen mención de ellos, iniciaban su gobierno con ayuno nacional. Así era en antaño. Y es supremamente interesante. Los gobiernos actuales no tenemos este ejemplo, este tipo de ejemplo, que hagan ayunos al Señor para recibir la guía del Señor. Te recuerdo un poco el contexto que acabamos de leer de Josafat, por ejemplo, allá en Segunda de Crónicas 20. Él venía de hacer las cosas súper excelentemente bien, entregado al Señor, una forma de gobierno justa, con Dios en el orden de todo, como Dios a la cabeza. Y él daba instrucciones de que todos los que hicieran, los gobernantes y los jueces que hicieran justicia, hicieran todo en el nombre de Dios, porque para Dios actúan. Estas fueron las indicaciones en su periodo de gobierno que hizo Josafat, un rey increíble, pero lastimosamente a los hijos de Dios, y cuando estamos tratando de hacer las cosas bien, correctamente para el Señor, no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas o cosas difíciles o circunstancias adversas, que esa es una ilusión
que la iglesia y el pueblo de Dios tiene que romper de su mente y de su corazón. Tenemos que desarraigar de nosotros, porque eso es una visión incorrecta de Dios. Señor, yo estoy haciendo mi devocional, hago mis ayunos, mis alabanzas, yo estoy conectada contigo, entonces, ¿por qué me pasa esto? Y en la palabra de Dios no encontramos que porque hagamos las cosas para el Señor no nos van a venir adversidades. Entonces hay que renunciar a esa ilusión y tomar este ejemplo, por ejemplo, que nos trae hoy la palabra de Dios. En el caso de Josafat, él venía de hacer cosas correctas como Dios se lo estaba encaminando. Sin embargo, le vino esta situación difícil. Y la situación difícil fue que lo vinieron a invadir. Ejércitos extranjeros y sanguinarios venían en contra de él. Le dan la noticia y es aquí cuando viene su reacción. Su reacción fue que Josafat quedó aterrado. La reina Valera lo dice, se llenó de miedo. Así que nos enseña una forma emocional como él reacciona. Reacciona con miedo como cualquier mortal con aquella noticia, como también nos ha pasado a nosotros. Ante X situación, reaccionamos con miedo, con angustia, con estrés, con tensión, pero aquí nos enseña una segunda parte de su reacción, que es una enseñanza vital para nosotros en cualquier situación difícil. Él suplicó al Señor que le guiara en aquella situación. Y siguiente paso, aquí está entonces el plan de acción que él hace. Se llena de miedo con la noticia y lo hace evidente, pero después su plan de acción fue, Señor, guíanos. Es decir, en oración, ese fue su plan de acción. Pedir la guía del Señor y siguiente paso, ordenó ayuno a toda la nación y todos vamos a ayunar. Y él hizo una oración interesante que te la quiero traer aquí a memoria. Capítulo 20, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y él ora de la siguiente manera y dice, oh Dios nuestros, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una oración bastante sincera. Señor, mira lo que está pasando, no sabemos qué hacer, guíanos y a ti volvemos nuestros ojos. Y la respuesta fue majestuosa de este tiempo de ayuno, de este tiempo de oración y de este clamor que definitivamente Josafat hizo con toda la nación y con todo el pueblo. Y definitivamente fueron escuchados. Te dejo de tarea para que leas todo el capítulo 20, que es un relato maravilloso del poder de Dios a través de también en respuesta del ayuno, de la sinceridad del corazón y de mostrar su gloria. Todo el pueblo se mantuvo en pie ayunando, todos. Y aquí de verdad que se requiere la unidad en que todos de verdad nos volvamos al Señor y ayunemos, nos entreguemos al Señor. En el resto del capítulo 20 vas a ver el desenlace que fue maravilloso, la forma como Dios responde a tal clamor, porque fue un clamor majestuoso. Dios habla a través de un levita y les dice, yo estaré con ustedes. Oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así fue la respuesta de Dios ante aquel clamor en ayuno y en oración. Qué maravilloso, qué escena tan preciosa la que encontramos aquí en la Biblia. Y en los versículos finales, te lo dejo para que tú lo puedas leer detenidamente, cómo fue aquella victoria. Sin duda, una victoria sobrenatural del gran poder de Dios sobre sus hijos, sobre los que confían en Él. Así que te traigo también este ejemplo de ayuno nacional que también encontramos en Nehemías, que los judíos fueron convocados para ayunar en tiempos del profeta Nehemías, allá en Nehemías 9:1, también nos deja un relato maravilloso acerca de este tipo de ayuno. Esther 4:16, que también te hacía mención anteriormente, también fue un ayuno para la nación de Israel. Y en Nínive ocurrió en tiempos del profeta y del sermón de Jonás, arrepiéntanse porque serán destruidos. El rey de Nínive, que hizo, proclamó un ayuno para todo el pueblo en respuesta del mensaje de arrepentimiento que venía. Si no se arrepienten, serán destruidos. Y hubo entonces una conversión de toda la nación. Toda la nación fue convocada a ayuno y a volverse al Señor en arrepentimiento.
desde el más grande al más chico, desde el rey hasta la persona más humilde del reino de Nínive, de la ciudad de Nínive. Entonces volvieron su corazón en ayuno, en silicio, y buscaron al Señor con todo su corazón. Así que te dejo estos registros de los ayunos nacionales. Y para terminar, finalizamos con este ejemplo, que son los ayunos ocasionales. Así que la Biblia menciona algunos ayunos ocasionales, que estos se realizan justamente en momentos especiales o en ocasiones especiales a medida que surge la necesidad. Este fue el tipo de ayuno, por ejemplo, de Josafat, el ejemplo de Esther, que en vista de las circunstancias tan difíciles, ellos entonces proclaman ayuno y claman al Señor con todo el corazón. Quiero dejarte para reflexionar el versículo sobresaliente, por decirlo de alguna manera, del día de hoy. En este ayuno, en este ejemplo de los tipos de ayuno o de las clases de ayuno en la Biblia, recordamos las palabras de Jesús. Y justamente este ayuno está implícito en este ayuno que Jesús habló. En Mateo 9:15, te lo dejo aquí en pantalla, dice: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y es lo que nosotros hacemos en este tiempo, esperando con gran anhelo el regreso de nuestro Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, el Mesías. Así que preparémonos en ayuno, estemos en oración, y de todo corazón espero que esta porción que hoy hemos estudiado en las clases de ayuno, con todos sus registros bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, hayan sido de edificación para tu vida. Hoy estamos convocados a un ayuno toda la iglesia. Permitamos que el Señor haga ese proceso, ese trato de amor en cada uno de nosotros. No importa el ayuno que estés haciendo, tal vez algunos, que es nuestro caso aquí en el ministerio por motivos laborales, no pueden estar en esta hora conectados, pero están haciendo su ayuno, porque lo importante es la actitud en nuestro corazón. Pongámonos metas espirituales. Así como nos trazamos metas profesionales, académicas, financieras, tracémonos metas espirituales. ¿Cuál es tu meta en este 2021 para tu vida espiritual? Bueno, hoy es el llamado, es que nos volvamos a Dios, purifiquemos nuestra vida e iniciemos este 2021 en ayuno de santificación, apartándonos para el Señor. Les invito a que oremos en este tiempo, a que hagamos una oración al Señor, a que rindamos ante Él nuestra vida, nuestro corazón, y a que sea el Señor actuando poderosamente en cada uno de nosotros. Así que, amado Dios, delante de ti rendimos nuestro corazón, rendimos todo nuestro ser, Padre, para que seas tú, Señor, en medio de nosotros. Hoy, Señor, nos disponemos delante de ti y te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, permítenos estar en tu presencia en este tiempo, Señor, de adoración. Permítenos glorificarte, permítenos exaltarte, Dios. Permítenos darte honor y gloria, Señor. Que seas tú, Padre bueno, dirigiendo nuestras vidas en todo momento. Que seas tú, Señor, obrando de manera poderosa en cada uno de nosotros. Hoy hemos recibido de parte de ti, bendito Dios, tu palabra que nos guía, tu palabra, Señor, que nos instruye. Seas tú, bendito Dios, guiando cada uno de nuestros corazones hacia la búsqueda de ti, bendito Dios. Hoy, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Sea tu palabra, sea tu poder y sea tu gloria, Señor, en medio de nuestras vidas. Gracias, amado Padre, porque en ti estamos y a ti acudimos, Señor. Sea tu poder, sea tu victoria, sea tu gracia, Señor, en medio nuestro. Aquí nos presentamos, Señor, y te damos gracias por este segundo día de ayuno. Por favor, fortalece a aquel hijo tuyo que le cuesta, Señor, el ayuno. Fortalécelo en su espíritu. Renueva su fuerza, Señor.
Sea tu poder perfeccionándose en cada uno de nosotros, Señor. A ti volvemos con corazón sincero y genuino, dispuesto, bendito Dios, a darte a ti nuestro ser por completo. Tú, Espíritu Santo, tu Padre Dios, tu Señor Jesucristo, no violentas el espíritu nuestro. Pero en ti, Señor, en ti nos disponemos. Necesita, bendito Dios de los cielos, que cada uno de nosotros te permita actuar. Y hoy como iglesia y como congregación te decimos, actúa, Señor, en medio nuestro. Actúa, Señor, en nuestros corazones. Actúa de la manera como lo quieras hacer y saca de nosotros todo lo que no te agrada. Quita de nosotros todo paradigma, todo esquema mental, toda barrera, todo aquello que está imposibilitándonos, Señor, a abrirnos en aquellas áreas espirituales que necesitamos seguir trabajando. Sea tu poder, Señor, sea tu gloria resplandeciendo en medio de este pueblo que tanto te necesita. Hoy, Señor, clamamos y nos unimos, Señor, en el objetivo de este ayuno de santificación. Es justamente esto, apartarnos para ti, santificarnos en ti, Señor. Y aquí estamos corazones dispuestos que buscamos, Señor, entregarnos por completo ante ti. Sigue obrando en cada corazón. Y hoy juntos les invito a que juntos nos unamos en oración por aquellos que lo necesitan. Padre, hay tantas personas que están en un lecho de enfermedad, Señor, o en un lecho de enfermedad terminal, con un diagnóstico o con un dictamen médico terrible. Pero tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Y te oramos por todos ellos, familiares, amigos y hermanos en la fe, que hoy, Señor, están en enfermedad, que están a la espera de atención para continuar su tratamiento. Actúa, mi Rey, poderosamente en cada uno de sus vidas. Visítales, Señor. Sal a su encuentro con tu luz, que te reconozcan y te vean todos los días de su vida. También te oramos por los débiles en la fe, bendito Dios, por los que se están debilitando, por los que se están enfriando, por los que se están apagando. Inquieta, mi Rey, mi Cristo, el corazón de cada uno de ellos, Señor, y fortalécelos en ti, para que pongamos nuestra mirada en el único, en el Salvador, en aquel que lo llena todo, en ti, Dios Todopoderoso. Por favor, actúa poderosamente en aquellos que están en necesidad, en aflicción, en angustia. Dale paz, Señor, al que está en angustia, bendito Dios. Dale tu gozo a aquel que está en tristeza, en amargura. Dale tu refrigerio a aquel que está en preocupación. Dale seguridad a aquel que está en confusión, Señor. Dale sabiduría a aquel que está en toma de decisiones. Por eso, Señor, en tus manos estamos y ante ti nos quedamos en esta hermosa tarde que nos regala. Permítenos, Señor, seguir edificándonos mutuamente, porque la edificación mutua, Señor, entre los hermanos es tan necesaria, bendito Dios. Y hoy así lo pedimos y lo entregamos delante de ti. Así que, Señor, como lo dice el salmista, en tus manos están nuestros tiempos. No hay manos más confiables, Padre bueno, en las cuales depositar nuestras vidas y nuestros asuntos que las tuyas. Así que entregamos delante de ti todo nuestro ser y nos disponemos a estar en tu presencia. Esta oración la hemos hecho en el nombre poderoso, nombre que tiene autoridad en todo el universo, en el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, es que te oramos en acción de gracias. Amén. Amén y amén. Bueno, familia, qué hermoso que hayamos podido compartir este tiempo. Muchos saludos para todos. Y ahí estamos habilitando los micrófonos para que nos vayamos despidiendo, para que vayamos entonces dando las bendiciones y ese amor mutuo entre cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga grandemente. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Volvemos mañana nuevamente a las 18 horas. Ahí estaremos bien puntualitos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Bendiciones.
bendiciones. Buenas noches. Chao, bendiciones. Chao, chao. Para todas, chao. Abrazos. Chao.